Shalom, amados hermanos, que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde en este hermoso día, hermoso, precioso. Lo que el Eterno hace con cada uno de nosotros, amados. Y bueno, estamos otra vez para terminar seguir con las parashot, seguir avanzando, porque realmente uno aprende, amados. Y bueno, hoy tenemos una hermosa parashot en la que el Padre pues nos habla, como siempre digo, cada día Él nos habla a través de su palabra. Y en esta semana tenemos la parashá número 8, que es Vayeshla, que significa y envió. Y la encontramos en Génesis, Bereshit 32, del 3 en adelante. Pero antes de empezar con este resumen, vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar mikol kohamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah, Abacados, Yahu Shebaot. Padre eterno, en esta hora, mi Rey soberano, estamos delante de ti con ese gozo, con esa alegría que usted nos permite cada día tener, amado. Y mirarte con esos ojos, Padre. Poder levantar nuestras manos, Padre, y decirte que cuán agradecidos estamos, Padre. Gracias porque usted es digno de toda la adoración, Padre. Exaltamos tu cada nombre, mi Rey amado. Y hoy, Padre, prepara nuestro Rúa, nuestra Neshama, nuestra Yehiyah, Padre, para que nosotros podamos entender y poder así elevar nuestra alma, elevar nuestras vidas delante de ti, porque usted guarda nuestras vidas, amado. Nos guarda de todo, porque estamos en la palma de tu mano, Padre. Y gracias, mi Rey soberano, guarda cada uno de mis amados, todos los que están estudiando Torah, los que tú te has revelado y los que seguirás revelándote. Padre, acuérdate de mi familia, Padre, de mis hijos. Acuérdate, Padre eterno, de aquellos que piden otra oportunidad, mi Rey amado. Gracias, Padre, por los méritos que hizo nuestro amado Yeshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch Hashem. Bien. Vamos, amados hermanos, con esta hermosa enseñanza, que seguimos este protocolo, podemos decir así. Y dice en el 32.2, del 3 en adelante. Y dice: y dijo Jacob cuando los vio, este es un campamento divino, y llamó a aquel lugar Mahanaim. El 4. Y envió Jacob Malat ángeles delante de Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Y les encomendó diciendo: así dirán a mi señor, a Esaú: así dijo tu siervo Jacob, con Labán he habitado y he permanecido allí hasta ahora. He adquirido bueyes y asnos, rebaños, sirvientes y sirvientas. Y le mandó a decir a mi señor, para hallar gracias a tus ojos. Retornaron pues los ángeles a Jacob diciendo: hemos venido a tu hermano a Esaú, y también él viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Vamos a leer todo el capítulo 32. Y temió Jacob sobremanera, y esto lo afligió, y dividió a la gente que se hallaba junto a él, y a los rebaños, el ganado, los camellos, en 2 campamentos. Pues dijo: si viniere Esaú a uno de los campamentos y los ataca, entonces el campamento restante sobrevivirá. Y dijo Jacob clamó: Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac,
Hashem, que me dijo, retorna a tu tierra y a tus familiares, y haré el bien contigo. Me he enriquecido por todas las bondades y por toda la verdad que has hecho con tu siervo, pues con mi vara crucé este Jordán y ahora me he transformado en dos campamentos. El 12 dice, rescátame, te imploro de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues temo yo que venga y me ataque a la madre e hijos. Y los ha dicho ciertamente, haré el bien contigo y convertiré a tu descendencia cual la arena del mar, que no puede ser contada de tan numerosa. Y pernoctó allí esa noche y luego tomó de aquello que había llegado a su mano un tributo para Esaú, su hermano. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos lactantes con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Puso a cargo de sus sirvientes cada manada por separado, y dijo a sus sirvientes, pasen delante de mí, dejen espacio entre la manada y la manada. Ordenó al primero, diciendo, cuando te encuentres Esaú mi hermano, y te pregunte diciendo de quién eres, dónde se te dirige, y de quiénes son estos que van delante de ti, dirás de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi amo, a Esaú, y aquí que él mismo viene tras nosotros. Ordenó de la misma manera el segundo y también el tercero, y así también a todos los que venían tras las manadas, diciendo, de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren, y dirán, además de aquí que tu siervo Jacob tiene tras nosotros, pues dijo, lo apaciguaré con el presente que me antecede y luego lo enfrentaré, tal vez me perdone. Y pasó el presente delante de él. Él pasaba esa noche en el campamento, pero se levantó esa noche y tomó a sus 2 esposas, sus 2 sirvientes y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Y cuando los tomó y los hizo cruzar la corriente, envió sus pertenencias al otro lado. Se quedó Jacob solo y luchó un hombre con él hasta el amanecer. Al ver que no podía vencerlo, le hirió la articulación de la cadera y se deslocó la cadera de Jacob en el forcejeo con él. Luego dijo, déjame partir, pues ha despuntado el alba. Y dijo, no te dejaré hasta menos que me bendigas. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Dijo, Jacob, ya no se dirá que es tu nombre, sino Israel, pues has luchado con él, la divinidad, y con el hombre, y has prevalecido. Entonces preguntó Jacob, y dijo, revélame por favor tu nombre. Y dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, pues he visto divinidad cara a cara, y aún así se ha salvado mi alma. Y salió para él el sol mientras pasaba por Peniel y rengueaba su muslo, su pierna. Por eso no deben comer muchos el nervio asiático que se encuentra en la articulación de la cadera hasta el día presente, pues hirió en la articulación de la cadera a Jacob con el nervio asiático. Amén. Entonces vemos primeramente que en el 32:3 dice que la palabra hebrea para mensajero es malaquí, que normalmente se traduce como ángeles. Podemos entender que el hombre no tiene ninguna autoridad para darle órdenes a los ángeles, pero ya entendimos realmente que el Eterno, que no eran ángeles, sino que eran mensajeros, personas en el cual él envió a hablar con su hermana. Pero podemos entender que hay muchos casos donde la palabra malachim hace referencia a hombres, no solamente a los ángeles del Eterno,
sino también a hombres. Podemos ver en número 20:14, vamos a leer número 20:14. Bueno, ahorita los ayudantes no están. En número 20:14, sin querer lo he tenido en la mano. Y dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y nuestros padres. Clamamos a Hashem, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. He aquí que estamos en Cades, ciudad cercana a las fronteras. Entonces vemos que aquí también se usa la palabra ángeles. Y tenemos muchos versículos donde se traduce la palabra ángel. En griego la palabra es ángelo, que tiene el mismo significado que la palabra malají. Amén. En el 32:7 dice que Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió su gente que estaba con él. Esta es la primera vez que el pueblo, podemos entender, que está dividido en dos campamentos. Hoy en día también estamos en las mismas situaciones. Hay dos campamentos, que es el campamento de Judá y el pueblo de Israel. Podemos ver que en los tiempos del rey David había también una división entre la casa de Judá y la casa de Israel. David reinó 7 años en la casa de Judá y 33 años sobre todo Israel. Y lo podemos ver en 2 de Samuel 2, 2 de Samuel 2:4. Segunda de Samuel 2:4. 2:4. Y dice, Segunda de Samuel 2:4, y dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre toda la casa de Judá. Entonces vemos allí lo que pasó. Recordemos que antes reinaba el rey Esaú, pero él desobedeció, por lo que su reino se terminó. Y fue también, que ahí hubo una división, que un grupo, el pueblo de Judá, siguió a David para ungirlo como rey, pero también el otro pueblo también lo quisieron ungir a otro rey, un hijo de Esaú. Entonces vemos lo que sucedió, seguimos las lecturas, podemos ver que en Primera de Reyes 12:19 está ahí, y en Segunda de Crónicas 10:19. Si no entendemos que Israel está compuesto por dos campamentos, no vamos a entender el consejo del Eterno para estos tiempos. En el 32:9-12 dice, y dijo Jacob, clamó al Eterno, Elohim de Abraham, de Isaac, que le dijiste que se vuelva a su familia, y él hizo caso. Pero sin embargo, él dice, indigno soy de tu misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé el Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a la madre. Entonces podemos entender que Jacob hace una tefiló, o sea, una oración a nuestro Yahud para que lo librara realmente. Entonces, pero aquí vamos a ver tres cosas fundamentales que hizo Jacob. Primeramente, él se reconoció, se humilló, y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, primero, su confianza en las promesas que el Eterno le dio, porque él dice, tú dijiste, o sea, le recuerda. Recordemos que hace una paración anterior
yo les decía que nosotros cuando vamos a orarle al Eterno, tenemos que hacerlo con los códigos, o sea, con la palabra. Tu palabra dice que esto, yo siempre para referirme así, yo digo, tu palabra dice que si yo ando en obediencia, todas las cosas van a ser así. Pero si ando en desobediencia, pues me esperan consecuencias. Entonces él le recuerda el código. Tú me dijiste, dice. Segundo, él tenía humildad, o sea, reconoció la humildad. ¿Por qué? Porque el Eterno lo envió a que pelee con aquel varón. Porque él se había esforzado por yo. O sea, yo trabajé, yo tuve 20 años, yo estuve así, pero sin embargo él no se reconocía que era por la fuerza, por que el Eterno lo ayudó. Entonces él, después que peleó, él se dio cuenta realmente que tenía que humillarse y en la humillación él reconoció. Entonces incluso él dice, indigno soy cuando él se humilló, esa humildad que él tenía. Tercero, ser sincero. Él dijo que tenía miedo y fue sincero ante los ojos del Eterno. Podemos ver realmente que en la hora de la verdad, Esaú tenía poder, tenía ese deseo de matarlo. La razón por la cual Jacob tenía miedo, porque él sabía lo que había hecho. Y él sabía que su hermano lo quería eliminar. Pero él dijo que lo haría cuando sus padres cierren sus ojos. Entonces vemos que Jacob había vuelto a la tierra prometida y fue por una orden divina. Recordamos que el Eterno le dice que regrese a su familia. Entonces Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos, sino solo en la misericordia y las promesas que el Eterno le había dado a su vida. Y como le decía, él no escondía ese temor, ese miedo que él tenía. Con plena sinceridad, él sacó eso a la luz, lo que había dentro de él, lo que había dentro de su interior, sin fingir y sin aparentar algo que no era. Hay muchas enseñanzas, amados, que nos enseñan realmente que nosotros muchas veces oramos y nos justificamos, ¿no? Es que yo estoy bien y no es correcto. Y bueno, aprendí, amados, que cuando pasan cosas similares, mejor uno es callar y mirarlo de otra forma. Porque cuando usted mira de otra forma, usted se va a dar cuenta quién es el que le está haciendo la justicia, quién le va a hacer justicia, amado. Entonces, como dicen, verdaderamente es muy bueno confesar la palabra en todo momento, pero también hay que sacar la verdad, no justificarnos, no. Unos cuando tiene esos nudos, digo yo así, cuando hay nudos en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a sacarlo, porque no podemos seguir hablándole y con eso esa piedra en nuestro corazón. Nosotros tenemos que ya ser diferentes y entender que si estamos con la mano del Eterno acogido, nos está llevando, nosotros tenemos que caminar, pero caminar en pureza, caminar con esa limpieza, caminar con naturalidad, amado, sin mirar atrás. El ser sincero, amado, delante del Eterno, el Eterno aprecia nuestra sinceridad, que nuestra fe no sea fingida. Podemos ver que en Timoteo 5, del 1:5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro. Cuando usted tiene un corazón puro, hermano, usted todo lo mira de una forma diferente, mira con amor, con amor. Así te estén haciendo daño, pero no hay esa mentalidad del odio, el rencor, nada, sino que tu corazón queda tan puro que no hay malicias, amado, no hay malicia. Y tener una buena conciencia de una fe no fingida, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Imagínense. Entonces, así mismo podemos ver
en 2 Timoteo 1:5, donde está escrito: porque tengo presente la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que así también. Entonces, nosotros no debemos de fingir, aparentar un amor que no sentimos, aparentar una sinceridad que no conocemos. Cuando en nosotros haya cambio, dice que cuando viene nuestro amado, nosotros lo aceptamos, dice que Él viene y nos levanta. ¿De dónde el Eterno nos levanta, amados? Dice que Él nos cogió de lo vil y menospreciado. Nos restaura. Nos restaura cuando nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos. Reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que no somos dignos. Pero sin embargo, a Él no le importa, porque Él nos levanta y nos restaura. Y dice que ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y ahí hay mucho que hablar, hermano. Hay mucho de qué hablar. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos que ya no somos de este mundo y estamos en este, pero ya no somos de este mundo, no podemos, amado, como dice el versículo, no todo el que me diga Adón entrará en el reino de los Ashamaí. Realmente nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que está bajo gobierno. Bajo gobierno, amado. Y que nuestro gobierno sea nuestro Padre eterno. El que sea nuestro gobierno. Que Él sea nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio. Estamos solo en sus manos. Y Él es nuestra guía. Él es, como quien dice, nosotros somos todo para Él y es todo para nosotros. Entonces, y podemos hablar un poquito más, pero recuerden que no se puede hablar mucho. Pero lo hemos compartido acá, hemos hablado sinceramente qué significa. Y que cuando nosotros ya hacemos toda esa limpieza, dice que estaremos entre las nubes, y le dejo el misterio. Entonces, podemos ver, amado, que no podemos ser religiosos, amado, ni aparentar algo que no es. Seamos sinceros y oremos a nuestro Yahú que nos ayude en nuestras debilidades. Podemos ver que en Romanos 8:26 dice: y de la misma manera también el Rúa nos ayuda en nuestras debilidades. Recuerde que Rúa es Espíritu Santo. Nosotros le decimos en hebreo Rúa. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Rúa mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo aprendí, amados, que no hay que estar triste. No hay que estar triste. Cuando uno viene ya al camino, dice que gozaos, estar en ese shinja, en ese gozo, pero no podemos estar tristes porque la tristeza es pecado, no le agrada al Eterno, porque Él nos quiere ver gozosos. Pero el pecado, amado, es que trae aflicción a nuestras vidas. Podemos ver también que en 2 Corintios 12:10 también podemos ver algo, amado. Dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a nuestro amado Yehoshua. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos sentimos fuertes cuando lo tenemos, pero cuando no lo sentimos, cuando no lo vemos, es cuando nosotros nos vamos a preocupar. Y creemos que estamos solos, pero no estamos solos. A veces es necesario pasar pruebas para ver de qué estamos hechos. Entonces, en nuestras debilidades está la fuerza, porque allí desarrollamos una relación de dependencia y de confianza con el Todopoderoso. Hashem había puesto a Jacob en esta situación de crisis. Detrás de él estaba Labán y delante de él estaba la promesa. Imagínense. La lucha no fue fácil, porque recuerde que cuando Jacob sale de aquel lugar de sus padres, se dirige a un lugar donde está la idolatría, donde todos son idólatras.
y entrar en un lugar donde él se mantuvo. Recuerda que él estuvo a la compañía de Abraham, estuvo a la compañía de Shem, estuvo a la compañía de él, siempre se dirigió con su padre. Entonces, él se la dedicó estudiando, dio muchos años a los estudios. Y él podía ser un erudito. Pero sin embargo, el haber cometido aquello de haber robado la pared de Egipto, no que se la robó, no, sino que al dar ese paso y huir, le tocó, ahí se iba a comprobar la enseñanza que se le había dado. Porque podía haberse contradecido, podía haber cometido muchas faltas, pero sin embargo, llegó y se mantuvo allí. Podemos ver que allá él se encontraba en compañía, dice, de un gran peligro de muerte. Su hermano Esaú no tenía más remedio que unirse más con él, que le podía ayudar y sacarle de la prueba, como está escrito en 1 Corintios 10:3, y dice, no ha sobrevenido ningún mal, ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es nuestro Yahú, que nos permitirá que vosotros seáis tentados, más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación también la vía de escape, a fin de que podáis resistir a las pruebas. Entonces aquí vemos que Jacob se fue como un exilio. Él estuvo en un exilio, lejos de su familia, lejos de su comodidad. Salió de su confort. Y toda la enseñanza que recibió de sus padres, ahora él tenía que guardarla y mantenerse. Entonces recuerda que Él te devuelve a tu tierra y a su familia, y yo te haré bien. Este mensaje contrasta con el que recibió nuestro padre Abraham. Recordemos que Abraham también recibió en el 12:1, donde está escrito, y recuerde lo que el Eterno le dijo a Abraham. Vete de tu tierra y de entre tus parientes, de la casa de tu padre. ¿Vio? Entonces, estos dos mensajes que el Eterno está dando ahora en estos tiempos de vuelta del exilio, ya por ejemplo Jacob ya sale de ese exilio y regresan de su familia. De muchos que son descendientes de Jacob, cuyos antepasados se asimilaron entre las naciones, o sea, entre los gentiles, para muchos de ellos ha llegado el momento de salir de la identidad donde nacieron y volver a la identidad israelita. Entonces, recordemos, amados, que cuando nosotros venimos a este mundo, nosotros venimos firmando un pacto allá. Y cuando venimos aquí, al nacer en un vientre, amados, cuando nosotros nacemos somos personas naturales. Y nosotros venimos a hablar de su palabra en el original, en los textos originales. Pero hay un Alá que nos detiene y nos cierra la boca, por eso todos tenemos este pocito aquí, porque dice que viene y nos pone el dedo en la boca para que nosotros no hablemos. Y nacemos en este mundo de conflicto, en este mundo de oscuridad. Y ahí se termina. Mientras nosotros nacemos, durante el tiempo que nuestros padres nos llevan a un registro civil, hasta ahí somos personas naturales. Pero si nosotros, amados, nuestros padres nos llevan a un registro civil, nosotros perteneceríamos desde ese momento a esa sociedad civil y queda anulado el pacto que nosotros hicimos, porque ahora aceptamos otra forma diferente, aceptando todo lo contrario a lo que el Eterno nos manda. Entonces, volver a la identidad israelita, aunque todavía no sea posible, para ellos ha llegado el tiempo de dejar de identificarse principalmente con la familia y retornar a la familia de Israel. Si no hacen estas dos cosas, no van a poder recibir todo lo que el Eterno desea para su pueblo en tiempos proféticos. Recordemos que estamos en tiempos proféticos, en el cual nos ha tocado vivir como está escrito en Hebreos 11, 24 y 26.
Recordemos que hubieron varones de renombre y que tenían un emuná. Por la fe, Moshe, cuando era grande, rehusó ser llamado hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los placeres que tenía ahí en la casa de faraón. Asimismo, podemos ver que el Mesías, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea, perdón, dice que Moshe rehusó ser llamado hija de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de su Elohim, que gozar de los placeres temporales, del pecado considerado como mayor riqueza, el oprobio. El Mesías, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, podemos ver, amados, aquellos que él prefirió unirse al pueblo que estaba en esclavitud. Pero nosotros sabemos que él nació, dice que él nació circuncidado, que cuando él nació con algo muy diferente y su madre lo descubrió. Y como ella lo descubrió, ella lo guardó por 3 meses. Recordemos lo que le sucedió a Moisés, pero bueno, ese es en otra fecha anterior. Pero así, amado. Entonces el Eterno tiene control de todo, amados. Podemos ver que en Mateo 5, 11 y 12 está escrito: dichosos seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa de los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. Entonces, vemos allí, amado, que nosotros no debemos de estar con reclamo, ni reclamándole al Eterno, sino que gozarnos aún en las debilidades, en las aflicciones, ser diferente, amado, diferente. Y vemos que aquí, pues, Jacob le dice: y tú dijiste, de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. En la oración de Jacob hay una síntesis de las palabras proféticas que fueron pronunciadas anteriormente por Abraham y Jacob. Podemos ver, amados hermanos, que sin embargo vemos que no es exactamente igual, pero parecido. El Eterno habló cosas con Jacob que no fueron escritas hasta en ese momento. Cuando habló con Abraham, dijo que su descendencia iba a ser como la arena en la orilla del mar. Pero aquí solo menciona la arena del mar. La arena en la orilla no es la misma que la que está dentro del mar. Un juego de palabras. La arena en la orilla representa a los hijos físicos de Abraham y Jacob, que no son asimilados por las naciones. La arena dentro del mar son todos aquellos descendientes de Jacob que han perdido su identidad. Nos encontrábamos dentro porque no habíamos perdido nuestra identidad. Que han perdido su identidad entre las aguas de las naciones. Es interesante, amados, notar que a la hora hoy en día se trata de la vuelta. Se trata de la vuelta de Jacob a la diáspora. Lo más destacado, amado, es la descendencia como la arena del mar. Esto nos enseña que en el momento de la vuelta a la tierra, a los hijos de Israel, en los últimos tiempos, la descendencia de Jacob, que se ha mezclado entre las naciones, es mencionada de una manera especial. Jacob está orando por su descendencia que iba a ser como la arena del mar. Esto implica que él estaba orando por todo aquello que iban a mezclarse con las naciones, amadas. Y que en el momento del regreso a la tierra de Israel iban a reaparecer y volver a la verdadera familia, a la familia de Israel. Entonces vemos, amados, lo que el Eterno
está la promesa que le está dando a Jacob. Vamos a la segunda línea, en el 13:13 dice, y pasó la noche allí, entonces de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Bueno, ya eso lo hemos leído, que fue 3 cosas para enfrentarse con su hermano. Envió regalos, oro y preparó para la guerra. Entonces vemos que él quiso comprarlo, quiso, como quien dice, ablandarlo, dándole regalos, dándole oro para que su hermano se aplacara y no sienta en su corazón ese odio que tenía. Entonces, eso nos hace hablar, amados, que realmente que hay muchos lugares que sin darse cuenta a veces uno pues comete esos errores. Comete esos errores. No es que esté mal, amados, pero hay que comenzar a darse cuenta realmente que si te siguen porque realmente tienen ese aprecio hacia ti, les gusta lo que tú das, la enseñanza, o te siguen por lo que puedas darles. O una fuente que tiene como para vivir una vida un poco más cómoda, más fácil. Entonces es duro, pero hay muchas personas a veces que se manejan así, amados. En el 32:14 dice 200 cabras y 20 machos cabríos. Bueno, ya eso lo leímos en lo que leí. Entonces podemos ver, amados hermanos, que él manda 200 cabras. Necesitan, por ejemplo, vemos ahí, si él mandó 200 cabras, ¿cuántos machos cabríos tenían que enviar para hacer cría? Y aquí, amados, cuando compartíamos esta enseñanza con unas hermanas, pues, nos causó mucha gracia. Y bueno, pues, pero vemos que aquí él se está refiriendo, ¿no? Que dice, vamos a leerlo, dice. Machos cabríos. Lo mismo pasa en el resto de los animales. Los machos son dados conforme a la necesidad de las hembras. Imagínense, él manda 200 cabras y 20 machos cabríos. Imagínense cómo iban a ser esas cabras para engendrar. Bueno, aquí hay un comentario que interpreta este pasaje en referencia al periodo mínimo para las relaciones matrimoniales, dice, estipulados en la Torá. Bueno, y aquí nos causó mucha gracia, ¿no? Porque estuvimos hablando y bueno, acá es un comentarista hace una referencia y dice que el hombre debe de cumplir siempre. Hay hombres que a veces tienen 2 mujeres y abandonan muchas veces a la principal y se van más con la última. Entonces la palabra dice que él no puede abandonar a su esposa, que él tiene que cumplir con sus leyes maritales. Entonces aquí vemos una que nos hacía reír y decía que, por ejemplo, el ocioso, el que tiene la mente ociosa, que no piensa más que en eso, dice que el ocioso lo hace todos los días. Y el obrero, el que trabaja full, lo hace 2 veces a la semana. Y 2 veces a la semana. Para los arrieros de asno, 1 vez por semana. Para los arrieros de camello, ellos lo hacen 1 vez cada 30 días. Y para los marineros, ellos que viajan y vienen cada 6 meses, sería pues 1 vez cada 6 meses. El resto no lo digo porque nosotros sí que nos reímos, pero bueno. Entonces, aquí nos dice la palabra que el esposo tiene la obligación de tener un periodo mínimo de relaciones maritales con su esposo, y eso está en Éxodo 21:10, donde dice, si toma para sí otra mujer, no disminuirá la primera su alimento, ni la ropa, ni sus derechos conyugales. Entonces, ahí nos está dando esa enseñanza, amada. En el 32, 24, 25 dice que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él al rayar el alba. Cuando vio que lo había prevalecido contra Jacob, le tocó su muslo y lo dislocó.
Entonces ahora vemos la circunstancia en la cual había llegado ya Jacob. El punto que quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que había hecho mal desde el principio. O sea, él se dio cuenta de todo lo que había hecho y que no era correcto. Jacob había engañado a su hermano, recordemos, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esa realidad y no huir. La huida de los problemas no lo resuelve todo. Recordemos que el Eterno siempre nos llevará de vuelta al punto donde hemos huido de nuestras irresponsabilidades para que aprendamos la lección, amada. Si nosotros no aprendemos la lección, seguiremos otra vez cometiendo los mismos errores. Entonces podemos ver ahí, Jacob todavía podía salir corriendo para escapar de su hermano. Pero en cambio, el Eterno envió unos malá. Envió malá. El Eterno mandó malá con el fin de tratar con la vida de Jacob. El malá tenía como misión debilitarle para que se humillara totalmente ante el Eterno. Entonces recordemos que él tuvo que reconocer que no eran sus fuerzas, sino las fuerzas de nuestro Yahuwah Sebaot. Entonces aquí vemos que él tenía que realmente rendirse y darse cuenta que reconocerse, porque él realmente no se había rendido literalmente. El Eterno tenía demasiada confianza en sí mismo, era demasiado fuerte y físico, intelectual, y eso fue el problema que Jacob. Te quedas como el último para poder salir corriendo. Ahora te voy a quitar tu último recurso, o sea, miren, tu propia fuerza para que ya no puedas correr más y vendrás. O sea que él quiso salir corriendo cuando ya vio que venía, o sea, le entró el miedo. Parece que hablamos de las tres características, le dio miedo. Pero el Eterno, ¿qué hizo? Permitió que el varón le tocara el nervio ciático. Y él ya no iba a poder salir corriendo. Tenía que enfrentar la situación. ¿A cuánto nos ha pasado, amados? Muchas veces hemos querido salir corriendo. Y bueno, pues, pero gracias al Eterno que nos enseña, pues, y que nosotros no tenemos que salir corriendo, sino que enfrentando la situación. Dice, tendrás que enfrentar la situación y confiar en Hashem, no en tu propia capacidad. Luchó entre el ángel y Jacob, fue una lucha de poder. ¿Quién va a dominar la vida de Jacob? Jacob, Hashem o Jacob. El malá no pudo dominar a Jacob. Era demasiado fuerte en sí mismo. Recordemos que los malás son enviados por Hashem cada vez para efectuar una obra suya en la tierra. ¿Cuál fue la misión de este malá? Quebrantar la autosuficiencia de Jacob y hacer que se sometiera totalmente al Eterno y dejara de confiar en sí mismo. Entonces recordemos que Jacob confiaba en sus propias fuerzas. Podemos ver que en Oseas 12, 2:5 está escrito y dice, el Eterno tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios y luchó con el malá y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda en Betel, le encontró y allí él habló con nosotros. Y el Eterno Elohim de los Shabaot, él es su nombre. Entonces podemos ver que este texto nos muestra que Hashem no estaba conforme con los caminos de Jacob hasta que lo quebrantó y pidió la ayuda. La palabra que ha sido traducida que prevaleció es Bayuhal, que viene de la raíz Yahol, que significa poder, vencer, prevalecer, sufrir. Así que podríamos traducir que como luchó con el malá, venció. La victoria fue cuando se quebrantó y reconoció su necesidad. Recordemos que él se humilló y reconoció y le dijo al Eterno que realmente él no tenía fuerza, pero que el Eterno pues
lo había permitido así, para que le dé todo el acabó al Eterno. Y que es lo que nos enseña a nosotros, hermanos, que muchas veces el Eterno nos permite trabajar en su obra y vemos resultados esplendorosos, amados. Pero no es planetal, no, es lo que es la misericordia del Eterno que ha permitido, pero no el ser humano, sino que el Padre lo permite. Nosotros no somos nadie más. Si uno se dispone, solamente somos instrumentos en sus manos. Lo que haga a través de estas manos, lo que haga a través del caminar es misericordia del Eterno, que escoge el Eterno y hace lo que Él quiere hacer. En el 32:26 dice, entonces el hombre le dijo, suéltame, porque raya el alba, pero Jacob respondió, no te soltaré, si no me bendice. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y respondió, le dijo, yo me llamo Jacob. Jacob fue quebrantado por el golpe que le dio. Aquel mala había dejado a su siervo, a su familia, había quedado solo. Acuérdese que él cruzó todo. Y él como que tenía ganas de salir corriendo. Pero el Eterno pues permitió que le tocaran el nervio ciático. Y ya no podía salir huyendo. Tenía que seguir aunque cogiendo, pero tenía que seguir adelante. Y dice, y había dejado a su siervo y a su familia y se había quedado solo, pero todavía quedaba algo de su propia fuerza. Y Hashem quería que se despojara también de ella. En ese momento Jacob llora y le pide ayuda a nuestro Yahushua, desesperado para poder seguir adelante. Y el malá le dice, ¿cómo te llamas? ¿Estás dispuesto a reconocer quién eres? ¿Dispuesto a enfrentar la verdad de quién verdaderamente eres? ¿Cómo te llamas? Y él responde, me llamo engañador. Entonces se reconoció que fue un engañador. Hashem quería llegar a ese punto de su vida. Y el punto de confesar quién era verdaderamente era en sí mismo. Soy un engañador. Imagínate todo lo que venía a la mente. O sea, el Eterno trató con su vida. Y él reconoció que fue un engañador. Tremendo, amado. Porque tomó a su hermano por el talón, porque quitó a su hermano de la primogenitura con la venta de un plato de lenteja, porque engañó a su padre y le robó la bendición de su hermano. Y esa era la razón por la cual Esaú venía con él, venía hacia él. Porque él era un engañador. Ahora él tenía que confesar quién era. Y en ese preciso punto está la victoria. En el reconocimiento, al reconocerse, amado, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, nosotros tenemos que reconocer, nosotros tenemos que entender. Muchas veces nosotros creemos que estamos bien, pero no es así. Muchas veces hoy el Eterno, a través de su infinita misericordia, me llamaba a alguien y me decía, amada, gracias porque usted siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Y aunque no me veía, pero siempre su mensaje, siempre compartía algo y no me ha dejado en paz. Y hoy me rindo, amada. Y regresaré a mi Padre, y como el hijo pródigo, amado. A veces hay que pasar fricciones, hay que pasar pruebas difíciles para entender, pero lo bueno, amado, es que a pesar de haber pasado tantas cosas difíciles, poder hacer teshuva y reconocer, decía, me equivoqué, pero me doy cuenta que Él siempre ha estado conmigo, porque a pesar que me secuestraron, a pesar que el carro se hizo pedazo, mi vida aún está, aún tengo vida. Y ya no quiero seguir, quiero hacer teshuva. Imagínense, hermano, eso es grandioso, amado. Y como le digo, aquí siempre presta a extender la mano, amado. Y muy pronto vamos a dar otro testimonio, hermanos, que se van a quedar ustedes lo que el Eterno está haciendo. Y cuando uno, no que uno sea mejor, nada que ver, hermano. Yo sí me gozo porque es la forma que el Eterno me usa.
La forma que el Eterno me está usando, amado. Bueno, seguimos. En el 32:28, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces aquí vemos que está la primera vez cuando aparece el nombre Israel. En la escritura significa luchará y reinará como Dios. O Dios luchará y reinará. También tiene relación con la raíz Shara, que significa luchar, tener autoridad, tener conducta. Entonces podemos ver, amados, ese nombre es dado a un hombre quebrantado, solo, dañado, enfermo, dolorido, necesitado, que reconoce su debilidad y su dependencia del Eterno. En el momento más débil recibió el nombre de victorioso. Has luchado con Adonai y con los hombres y has vencido. Qué maravilloso, amados hermanos. Entonces, aquí podemos ver, amados, que Jacob realmente le preguntó y dime, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. ¿Dónde lo bendijo? En el lugar de quebranto, de sinceridad, verdad y de aflicción. Entonces podemos ver, amados hermanos, lo que el Eterno, lo que el Eterno hace con su pueblo. Luchar. En Osea 12:4 podemos ver que Vayazar indica que el que luchó se hizo dignamente. Recordemos cuando el Mashiach le dijo a Natanael, podemos ver en Juan 1:47 donde dice, Yeshua vio venir a Natanael y le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto nos enseñan, amados hermanos, que un verdadero israelita es uno en lo cual no hay engaño. No hay engaño, amado. Yo siempre les converso a las personas que yo era muy mentirosa y estaba en la iglesia. Yo era muy mentirosa. Un día me puse a pensar cuán mentirosa era yo. Oiga, y me sorprendí porque las mentiras sin querer queriendo llegaban. Y las iba anotando, las anotaba. Llegué en un solo día, 200 mentiras. Y yo me digo, uy, bendito. ¡Ah! Yo tan mentirosa, entonces estoy perdida, estoy pasando tiempo por gusto. Yo mismo, hermana, yo mismo me analicé. Digo, no, ya voy a controlar cuántas mentiras pego. Y cuando chuta esa, mejor me quedaba callada, pero un día llegué solamente a 100. Y esto tomando control. Entonces, amados, pero llegó un momento en que me di cuenta, y hasta que no va una mentira más en mi vida. Y fue que ya en esos días, pues, se reveló la Torah en mi vida. Se reveló la Torah, hermanos, desde ahí hasta este día no ha salido de mi boca mentira. No, me he cuidado mucho porque al estar en esta instrucción, recordemos que la Torah es una instrucción. La Torah es un estilo de vida, cómo debemos de caminar, cómo debemos de avanzar, cómo debemos de amar a nuestro Padre, cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Es seguir adelante, amado. Podemos ver también, amados, que en el libro de Revelaciones, en el capítulo 2 y 3, hay 7 mensajes a las comunidades mesiánicas. Al Asia Menor, Jesús envía un mensaje diferente a cada una de ellas, según necesidad, pero cada una termina hablando de los que vencen, como una referencia a los verdaderos israelitas, a los que vencen como Jacob. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Imagínense. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.
significativo, amado. Cuando uno comienza a hacer las cosas correctas, entonces, amado, lo que el Padre nos está hablando hoy es que nosotros debemos de avanzar, no retroceder. En el 32-30 dice, Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel. ¿Por qué? Porque dijo que había visto cara a cara y se salvó mi alma. Entonces podemos ver que Peniel significa el rostro de Dios. Esto me hacía pensar, amados, que dice que cuando Jacob llegó a aquel lugar, dice que él cogió 12 piedras y las puso en alrededor y ahí puso su cabeza. Pero dice que las piedras se peleaban entre ellas porque ellas querían que, dicen, no, en mí que ponga la cabeza ese voto, porque Jacob era un justo, era un varón justo. Entonces nos hace acordar que cuando hay una persona justa en su sector, no hay consecuencia. Cuando hay una persona justa, cuando te vas de un lugar, y si tú has sido una persona justa, tú vas a sentir los estragos, tú vas a sentir esa presencia, ese recordatorio de alguien que estuvo ahí. Quizás a la larga se olvida, pero siempre habrá ese recuerdo, siempre te lo van a nombrar por una persona justa, amado. Esto me hace acordar también, amado, una vez cuando yo ya me retiré de la comunidad donde me encontraba antes de entrar a la Torah. Nos habían invitado a un ayuno en el cual yo no pude asistir, pero yo era fiel y en un sitio a sentarme. En ese sitio nadie me lo quitaba. Yo siempre, como llegaba primerito, pues yo siempre llegaba así. Amado, y una de esas tiene un varón, está orando y dice que en lo que él está con sus ojos cerrados orando, dice que él me ve ahí clavada de cabeza llorando. Y él, mientras está orando, dice, ¿qué le pasará a la hermana que tiene tanta aflicción? Él pensó que estaba ahí, dice, ya mismo que me levante voy a donde la hermana a abrazarla, a ver qué le pasa. Y cuando él se levanta de orar y mira el puesto que estaba, y él se queda mirando y le pregunta, ¿vino la hermana Débora? Dice, no, ya no vino al ayuno. No vino, no, si yo la vi ahí, no, si ya no ha venido. Y él se quedó pensando, dice, ¿qué será? Y otra hermana también, así mismo estuvo, pero ella dice que también sintió y no me vio. Y solamente dijo, la hermana se nos va. Y cuando yo regresé, le digo, bueno, hermanas, le dije, mi tiempo se terminó. El padre me dijo que ya, mi tiempo se terminó aquí. No, hermana, por favor, me rogaban que no me retirara. Que siga ahí. Bueno, y como no quería, no trataba de entender, y me retiré, amado. Solamente el Eterno me conoce, me fui. Y así, mi hijo, por mucho tiempo, siempre me veían en el lugar, amado. ¿Qué? No sé, no tengo ni idea, pero bueno, así. Es lo que cuentan, no lo que yo digo, es lo que me contaron a mí. Entonces, amados, podemos ver que así mismo que a pesar de haber tenido ese encuentro tan íntimo con Hashem, su alma había sido preservada con vida. Este es el sentido llano del texto, del nivel Peshá. Pero podemos entenderlo también de una manera más profunda. Jacob reconoció que el lugar de encuentro cara a cara es el lugar de la salvación de su alma. La expresión cara a cara se usa en las tradiciones judías como una referencia a Yom Kippur, el día de la expiación, que viene 5 días antes de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Mi alma fue salvada cuando me arrepentí. Entonces, ¿qué nos hace, hermano? Que cuando nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, cuando nosotros pedimos perdón al Todopoderoso, diciendo Teshuvá de corazón, el Eterno nos perdona. Y dice también, mi alma fue salva y cuando me humillé y allí nací de nuevo y recibió otro nombre. Esto recuerda que con lo que Yeshua enseñaba en Mateo 10:39, donde dice, el que ha hallado su alma la perderá, y el que ha perdido su alma por mi causa la hallará.
Y dice que y le salió el sol al cruzar el peniel y cojeaba de su muslo. En Hebreo 11:21 dice que Jacob adoró al final de su vida apoyándose sobre un bastón. La pregunta es si Jacob se quedó inválido para el resto de su vida de manera que necesitaría un bastón para poder caminar siempre. Pero nosotros, bueno, las escrituras no nos dicen, pero bueno, en las películas que hemos visto vemos que a la larga camina de nuevo, pero bueno, no sabemos. Mas vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas y saltaréis como ternero de la manada. La Torá literalmente, el sol brilla para él, lo cual indica que hubo algo especial para él con la salida del sol. En ese momento, esto alude también al momento que la venida del Mashiach, que en Malaquí es llamado el sol de justicia, cuando todos los muertos en la fe en él serán resucitados y todos los enfermos serán sanos y seremos de nuevo jóvenes. Entonces, podemos ver que en Daniel 12:7 está escrito: y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo y tiempo de la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo, cada dos se cumplirán todas estas cosas. Cuando los hijos de Jacob en ese momento lloran y piden ayuda al Eterno, vendrá mediante el Mashiach y los salvará. Podemos ver que en Zacarías capítulo 12 y 14 se encuentra ese versículo. También podemos ver que en Hebreos 11:21 está escrito que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró sobre el extremo su bastón. O sea, si llega hasta el momento de morir, él cargaba su bastón. La cita tomada de Bereshit 47:31, donde la palabra hebrea mitad, o sea, cama, fue encendida como mate, bastón. Las dos palabras se escriben igual. En la Septuaginta se traduce como radot, o sea, radot, bastón, y de la misma manera se entiende por el autor la carta de los hebreos. Estos dos son las únicas obras de la fe que han sido destacadas en la vida de Jacob y en el capítulo donde aparecen los héroes de la fe, porque mencionan su bastón. El bastón representa, amados hermanos, la dependencia de una ayuda externa. Jacob se había convertido en un adorador. Por medio de muchas luchas aprendió a adorar al Eterno. El bastón donde él puso su cabeza y adoró le recordó el momento que quebrantó cuando no podía caminar bien sin ayuda externa. Esto lo llevó a un profundo sentimiento de gratitud. Si fuera por sí mismo, yo estaría muerto. Hashem, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza y mi protector. Te necesito desesperadamente en todo momento. Me lo enseñaste en Peniel. Gracias por quebrantarme y bendecirme. Fueron las oraciones de Jacob. La lucha que Jacob durante la noche también es una referencia a la muerte del Mashiach. Cuando salió el sol por la mañana, ya había salido de la tumba, como está escrito en Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegan al sepulcro, cuando el sol ya había salido. La salida del sol habla de la resurrección del Mashiach. Seguimos en el 32. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón. Y podemos ver que este es el tercero de los 613 mandamientos en la Torá. En la actualidad, este tendón se llama nervio ciático. Aquí tenemos un ejemplo de que el Eterno aprueba que una costumbre en Israel se convierte en un mandamiento. Como es una costumbre de los hijos de Israel, es parte de la identidad de un pueblo. Y por eso seguimos esta costumbre fielmente. Bueno, los judíos, ¿no? Los hijos de Israel tienen la obligación a no comer este tendón, pero los justos de las naciones, que son parte de Israel celestial, no están obligados, sino pueden guardar este mandamiento voluntariamente si lo desean. Y se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Ya Jacob estaba frente de su hermano. Ay, imagínense aquel momento, ¿no? Nervios, sí,
Pero ya el Eterno le había dado la fuerza, le había dado esa vitalidad para que él se pueda enfrentar a su hermano. Esa corre rectamente porque era un hombre nuevo, o sea, el Eterno había trabajado en su vida. Y aunque él dice que por muchos años guardó ese sentir en su corazón, ese resentimiento de venganza, que le duró por muchos años, pero vemos que cuando venía este encuentro, el Eterno también trabajó con él. Y vemos también, amados, que a pesar de lo que era Esaú, sin embargo, él cumplió un mandamiento, amados. Él cumplió el de estar cerca de sus padres. Estar cerca. Jacob, cuando se fue, no se acordó de sus padres. Se quedó en ese exilio por cosas que su corazón vio. Su corazón vio. Y así como él engañó, también lo engañaron. Eso que nos hace pensar, amados, que hay que tener mucho cuidado. Aquí dice que con la misma vara que mide será medido. Entonces vemos que como toma su responsabilidad, protege a su familia, se pone delante de ella y enfrenta a su hermano, inclinándose 7 veces, humillándose ante él. Podemos respetar a una persona a pesar de su conducta maligna. En este caso, por el hecho de ser su hermano, merecía respeto porque era su hermano mayor. Podemos ver que Hashem interviene milagrosamente tomando el control sobre los sentimientos de la venganza de Esau, porque Jacob se había humillado durante la noche cuando tuvo la lucha y por medio de la oración. Jacob liberó la actividad angelical, de manera que los malajines de Hashem trataron con el corazón de Esaú. Fue por causa del quebrantamiento y el arrepentimiento de Jacob, que su hermano pudo cambiar. Cuando haya conflictos con nuestros hermanos, la solución está en sí misma. Si quieres tener paz con tu hermano, cambia tu actitud hacia ellos. No importa si ellos no te lo agradezcan, pero esa actitud tiene que ser diferente. Mucho más ahora que nosotros estamos en este camino de la Torah, nosotros tenemos que aprender. Si tu hermano no te entiende, pues no le hables, no le sigas hablando así. Háblale de otra forma. Pero no ponernos a pico, nada, sino que dejarlo. Entonces dice que Esaú corrió a su encuentro. Ay, qué maravilloso. Y lo abrazó y acechándose sobre su cuello, lo besó y lloraron los dos. La palabra hebrea para lo besó está señalado con un punto sobre cada letra. En este texto dicen que explican que cuando aparece puntos sobre una palabra es una indicación de que debe ser interpretada de forma especial. Si hay más letras que no tienen punto que letras que tienen puntos, se lee la palabra tal como es, sin tomar en cuenta los puntos. Pero si hay más letras con puntos que letras sin puntos, se interpreta la letra debajo de los puntos como algo señalado. En el 33:10 dice, la cuarta línea. Mas Jacob respondió, no te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como cuando uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Qué alegría, qué emoción, podemos decir así, de ver ese encuentro maravilloso. En lugar de ver a un enemigo, Jacob pudo ver al Eterno. A pesar de la vida de Sad, no se fijó en la maldad que había en él, sino en lo divino que había quedado de él. Entonces pero él le dijo, mi señor, sabes que los niños son tiernos y que debo descuidar de las ovejas y de las vacas que están criando. Los apuramos mucho en un solo día, todos los rebaños morirían. Entonces vemos esa actitud de un buen pastor. Si presiona demasiado a su rebaño, se morirá. La palabra traducida como apuramos significa golpear. Podemos ver que en el Cantar de los Cantares 5:2 dice, un buen líder tendrá que ser sensible para hacer avanzar al pueblo según su propia capacidad, como avanzar, como está escrito en Primera de Pedro
5, del 1 al 4, y dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhortaos, yo, anciano, como ellos, testigo del padecimiento de Mashiach y también participante de la cabot que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como temiendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando, por ejemplo, que el rebaño, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirá la corona. Entonces, ¿qué nos está hablando, amado? Que hay que cuidar aquel lugar, aquellos que el Eterno envía. Hay que cuidarlo, amado. No hay que estarles echando cargas, porque hay que rendir cuenta de todo aquello, amado. Dice el 13-14, adelantase ahora mi señor a su cielo, yo avanzaré deprisa y paso el ganado que va delante de mí y el paso de los niños, hasta que llegue a mi señor. Esta promesa no se ha cumplido todavía. Jacob nunca fue a su hermano en Seir, o sea, no regresó a casa, sino que se fue por otro lugar. Esto se cumpliría el futuro según está escrito en Adías 21. Dice: y subirán libertadores al monte de Sión para jugar el monte Esaú, en el reino será el eterno, y Esaú, y el reino será eterno. Jacob siguió hasta Sucó y se edificó ahí una casa e hizo cobertizo para su ganado, por ese lugar se le puso el nombre de Sucot. Significa cabaña, choza, una azúcar, puede significar también cualquier albergue temporal, también podemos decirle tienda, y está a 5 kilómetros entre Peniel y Sucó. Entonces esta palabra también nos enseña que la fiesta que está relacionada con el regreso de los hijos de Israel a la tierra de Israel es Sucó, la fiesta de los Mizcam. El Mesías cumplió proféticamente las primeras 4 anuales en su primera venida, y en su segunda pues también cumplirá las que faltan, las restantes, entre las cuales Sucó es la más larga de las fiestas, hace alusión al milenio, el reino mesiánico que en un tiempo entre un estado a otro, como el azúcar es una morada temporal, después del milenio vendrá la morada permanente ante el Mashiach y su novia, la nueva Jerusalén. Jacob llegó íntegro a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino a Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Entonces aquí vemos que la palabra hebrea Shalem implica en su cuerpo que había sanado de su cojera, que sus bienes no habían sufrido pérdida y su conocimiento de la Torah no se había perdido en la casa de Labán. Y todavía no había cumplido su promesa de ir a Betel y dar el diezmo. Su demora en cumplir causó varios problemas. Por eso cuando usted prometa algo, cúmplalo. Si usted no lo puede cumplir, entonces no haga promesas. En el 33:19 dice: la parcela de campo donde había plantado su tienda la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas. Este terreno es el segundo que fue comprado por los patriarcas en la tierra de Canaán. El primero fue el campo de Majapela, que Abraham compró para sepultar a su esposa, y levantó allí un altar y lo llamó el Elohe de Israel. Este es el primer altar que Jacob edifica. El nombre significa el poderoso, el Elohim de Israel. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a los hijos de la tierra. Dina también, 23, dice que en esta lilla podemos ver que en el 34:1 dice: y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a los hijos de la tierra. Dina también era hija de Jacob. Podemos ver que la hija era igual que su madre, que le gustaba salir, como está escrito en el 30:16. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro. En el 34:2 dice: y cuando lo vio Shechem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella, o sea, la humilló.
podemos ver que solo por ver a Dina la raptó. El instinto sexual es provocado en el varón por medio de la visita. Esto nos enseña que no acerca de la importancia que la mujer no se vistan de manera provocativa, como está escrito en 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro, perlas o vestidos costosos. Y dice que se acostó con ella. La Torá no usa la palabra conoció. No usa la palabra conoció. En este texto, que es la palabra común para el acto sexual, podemos ver que en Bereshit 4, perdón, amado. En 4.1, en Primera de Reyes 1.4, podemos ver que esto nos enseña que él no tuvo tacto con ella, sino abusó de ella sin respetar su integridad personal, según lo que dicen. Aquí significa que tuvo relaciones de modo natural con ella. Y la humilló. Entonces significa que tuvo una relación de modo antinatural con ella. Dice en Deuteronomio o Devarim 21:14, donde se usa la misma palabra. Jacob no estaba dispuesto a entregar a Dina a Esaú, aunque tenía la circuncisión. Por esta razón fue tomada por un hombre incircunciso. O sea que aquí vemos algo, amados, que dice que cuenta un comentarista que Jacob no estaba dispuesto a entregar a Dina a Esaú. Y aunque tenía la circuncisión, por esta razón fue tomada por otro hombre incircunciso. Los hijos de Jacob regresaron del campo. Al oír, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Shechem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Dos cosas graves ocurrieron aquí. Primero, se cometió fornicación, en el sentido que hubo una relación sexual sin pacto matrimonial. Esto nos hace en Israel. Esto no se hace en Israel. La otra cosa es que uno estaba fuera del pacto con Abraham. Se mezclaba con una persona en Israel, lo cual constituye el primer paso para la destrucción del pueblo Kadosh. Y podemos ver que en Esdras 10 dice. Podemos asimismo que en Efesios 5:5 está escrito: porque con certeza sabéis esto, que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach. Entonces vamos viendo ahí lo que nos está hablando. Dice que en 1 Corintios 7:39 también está escrito: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Adón. En el 35:1 dice: entonces Elohim dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y allí haz un altar a Dios, que te pareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob había demorado en cumplir la promesa de la sedacá, bueno, aquí le dicen diezmo, y por eso le vinieron los problemas con Dina y otros problemas más. Y como no hizo caso a las señales enviadas por el Eterno mediante las circunstancias, ahora le habla claramente para que vuelva al lugar donde hizo las 3 promesas que él se olvidó. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificados y mudaos los vestidos. Los dioses que habían conseguido al despojar la ciudad de Shechem tenían que ser eliminados a la hora de acercarse a un lugar Kadosh. Los objetos dedicados a los dioses son peligro en dos aspectos: traen la ira del Eterno y son puntos de contacto para los malos espíritus, como está en Devarim 7:26. Y no traeréis cosas abominables a tu casa, pues será anatema. Como ella ciertamente la aborrecerás, la abominarás, pues es anatema. Imagínense, amados hermanos, lo que el Padre nos estaba hablando. En el 35, 4 y 5 dice: entregaron pues Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder
y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la cima que había junto a Sehen. Al perseguir el viaje hubo gran terror en la ciudad alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. La presencia de idólatras y objetos idólatras hacen que nuestros enemigos tengan poder para hacernos daño. Pero cuando eliminamos toda esa idolatría entre nosotros y nos disponemos a adorar y obedecer al único Elohim, el cual pues nos causa que nuestros enemigos nos tengan temor. Y en el 37:7 dice, edificó allí un altar y lo llamó el lugar Betel, porque allí Elohim se le había manifestado cuando huía de su hermano. El Betel significa el poderoso Betel, o como dice el K2 está en Betel. Vemos cómo Jacob está más interesado en el Eterno que en su casa. Esto nos muestra que su crecimiento espiritual en el segundo altar que había edificado. En total, los patriarcas edificaron 7 altares en la tierra. Abraham edificó 4, Isaac 1 y Jacob 2. Los 7 altares fueron edificados en los siguientes lugares. Lugar y significado. Primera cita en la patriarca, el número 1, Moré, Shechem, maestro y hombre. Abraham. 2, en Betel, Geai, casa de Elohim y ruina. 12:8, Abraham. Manre, en Moriat, en Beersheba, pozo del juramento. Y en Yitzhak, Shechem y Elohai. En Jacob, Lut, Betel, en la casa de Elohim, en Jacob. Entonces, amados, vemos realmente lo que el Eterno hacía con su pueblo y en la cual Él los guiaba. Se dejaron guiar por el Eterno. Y así avanzamos, amados. En el 35, 16, 19 dice, entonces partieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Rachel comenzó a dar a luz y tuvo muchas dificultades en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas porque ahora tiene otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Y murió, pues Raquel fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, en Betlehem. Muy cerca de Betlehem, Raquel al morir dio a luz al que llamó hijo de mi tristeza, que fue cambiado por el padre en el hijo de mi derecha, o hijo del sur. Todo esto habla del Mesías que tenía que nacer en Efrata, fructífero, llamado también Betlehem, la casa del pan, como está escrito en Miqueas 5:2, donde dice, pero tú, Betlehem, Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, a ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El Mesías iba a ser el hijo de tristeza, como está escrito en Salmo 116. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Sheol vinieron sobre mí, angustia y tristeza encontré. Pero tu tristeza fue cambiada por el Padre Celestial en alegría, como está escrito en Juan 16:20. En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. También el Mesías se convertiría en el hijo de la mano derecha del Padre, como está escrito en Salmo 110:1. Salmo, dice el Eterno, mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos sobre tus pies. Y el lugar donde Rachel dio a luz había muerte y nueva vida, lo cual indica que el Mesías iba a nacer en Betlehem, tendría que morir y resucitar para subir hasta la derecha del Padre. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra del Majestuoso en las alturas. Y Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, hijita, y a Olibama, hija de Ana, hija de Sion Jebeo. Ada también se llamaba Basmat, según Bereshit 26:34. A Olibama también se llamaba Yehudit, según Bereshit 26:34, o sea, Génesis. La genealogía de Esaú está llena de promiscuidad sexual. Se acostó con la mujer,
o sea, con Ana, y nació Aholibama. Por eso la Torá dice que Aholibama era la hija de Ana, su padre oficial, y también hija de Sión, su padre biológico. En el 36, Bamat, hija de Ismael, hermana de Nabayot. En Bereshit podemos encontrar en el 28:9, donde Basemat es llamada Mahalat. Ada dio a luz a Elifat para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel. Elifat fue el hijo primogénito de Esaú, mencionado como uno de los amigos de Jod. Podemos ver en Jod 2:11. En el 36, Aholibama dio a luz a Yehud, a Yalán y a Corá. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Este Corá era un hijo bastardo, hijo de Elifat, que se había acostado con la esposa de su padre, con esta Aholibama, mujer de Esaú. En los versículos 15 y 16 vemos que Corá era hijo de Elifat. Los hijos de Elifat fueron Tenán, Omán, Sefo, Catán, Kenán. Este Tefo llegó a ser rey de Grecia, en Italia. El libro de Josipot dice que Sefo tuvo un nieto llamado Latinus, y eventualmente un descendiente llamado Rómulo, que fue fundador de Roma. Timna fue concubina de Elifaz, hija de Esaú. Le dio a luz a Malet. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Según Primera de Crónica 1:36, Timna fue hija de Elifaz. Esto nos enseña que Elifaz se acostó con la esposa de Seir, y de allí nació Timna. Luego Elifaz la tomó como concubina. Por eso dice el versículo 22 que Timna era hermana de Lotán, hermana de madre, pero no de padre. De la unión entre Elifaz y Timna nació Amalet, cuyos descendientes se convertirían en los enemigos más importantes para el pueblo de Israel. El Eterno lo ha jurado, el Eterno hará guerra contra Amalek de generación en generación. Estos son los hijos de Seir, habitante de aquella tierra. Y dice que estos son los hijos Aya y Ana. Este es el de Ana, que descubrió los muslos en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre. Aquí dice que Ana es hijo de Sibón. ¿Cómo explica todo esto? Cuando antes tenía que era su hermano. Nos da la clave al decir que Sibón se acostó con su propia madre, la esposa de Seir, y ella tuvo a Anat. Así que Sión era padre de Ana y hermano mayor de Ana. Al mismo tiempo, antes vimos que se acostó con su nuera, que también era su cuñada, la esposa de Ana. Y así, bueno, un enredo más. Y bueno, y esto en esta hermosa paracha, amado, que nos ha enseñado, amado, nos enseña que nosotros tenemos que aprender siempre a reconocer nuestros errores y no taparlos con el talón, porque muchas veces caminamos, sabemos que tenemos consecuencias y pisamos y lo tapamos, pero a la larga se descubre la verdad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir adelante, caminar, amados, caminar y aprender a reconocer y aprender a pedir perdón, porque si nosotros no hacemos nada, hermanos, siempre seguiremos tapando todo tapando, y van creciendo nudos en nuestras vidas. Esta parashá, amados hermanos, fue muy hermosa, y de ahí para allá, hermano, se va a abrir algo tan hermoso, lo que sucedió y muchas cosas preciosas que están por suceder. Y bueno, es lo que he podido expresar en esta mañana, amados hermanos. Que el Eterno Israel me los bendiga, me los guarde, y adelante, mis amados, no se detengan, que tengan un lindo día. Shalom, shalom.